Hashi viene de Estados Unidos, trabaja en el Instituto Nacional de Salud, National Institute of Health, y específicamente en el Instituto de Envejecimiento, en Baltimore. Baltimore, sí, Maryland. Hashi es médico de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en ciencias biomédicas también en la Universidad de Chile, hizo investigaciones fundamentalmente sobre sincronía de redes neuronales, ¿cierto? Y asuntos como la motivación, el aprendizaje. Su tesis fue sobre la relación causal doctoral entre sincronía neuronal e integración sensorial. Y bueno, hoy día, gracias por estar acá, nos va a hablar de el título de la presentación sorpresa, retropropagación de señales neurales de error de predicción durante la red inicial. Entonces, vamos a ver Hashi y después vamos a tener tiempo de preguntas. Ahora. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Y hoy día voy a hablar de bueno, en verdad de varios tópicos. Tenemos sorpresa, hay propagación, hay señales de error de predicción y hay aprendizaje. O sea, hay varias cosas en el menú que vamos a tratar de ir de a poquito viendo de qué se trata todo esto. Primero vamos a partir definiendo, hablando qué es lo que es esta cosa del error de predicción. Acá tengo un buen ejemplo de neuronas dopaminérgicas del BTA. Supongamos que yo, a partir de la nada, sin previo aviso, le doy 5 lucas. Ningún warning. Bueno, estas neuronas del BTA se ha visto que cuando hay recompensa completamente inesperada, no predicha, descargan un burst de potencial de elección al momento de la recompensa. Bueno, de nuevo, porque 5 lucas, la neurona descarga. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría decir, bueno, voy a entrenar. A este le muestro una lucecita, le doy 5 lucas. Lucecita, 5 lucas y lo hago 500 veces. O sea que ahora esta actividad que ocurría cuando uno recibe las 5 lucas se transfiere a cuando uno recibe la luz, ¿cierto? El estímulo condicionado en este caso. Y como se fijan, la actividad que ocurría ante la recompensa ya no ocurre. Entonces, luz, descarga la neurona y cuando recibe la recompensa no hay nada. Casi como que estas neuronas estuvieran asignando valor de recompensa al estímulo condicionado, a la luz, ¿cierto? Que predice la recompensa. Ahora nos podríamos poner un poco malévolos, ¿cierto? Y yo les presento la luz y ustedes van esperando las 5 lucas y no les doy ninguna 5 lucas. ¿Qué pasa? Que estas neuronas se inhiben cuando ustedes están esperando las neuronas. ¿Okay? Y esto es como que si las neuronas estuvieran diciendo o reportando la diferencia entre lo que tú eres capaz de predecir y lo que realmente obtienes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá no estabas prediciendo nada, no estabas esperando nada del mundo y recibiste las 5 lucas y eso fue un error positivo para ti, porque recibiste más de lo que pudiste predecir. Acá la recompensa está absolutamente predicha por la luz. Entonces veo la luz y sé perfectamente que voy a recibir una recompensa, por lo tanto hay 0 error. Las neuronas siguen destacando de la misma manera. Y en este caso, me muestran la luz, las neuronas descargan y si no recibo ninguna recompensa, las neuronas se inhiben. Esto quiere decir que recibiste menos recompensa de la que habías predicho. Esto es súper importante porque si tienes una señal que reporta la diferencia entre lo que estás esperando y lo que recibes, es una señal que eventualmente te puede servir para aprender cosas nuevas. Y esto sentado la base para el estudio de comportamientos motivados, adicciones y particularmente aprendizaje, que es lo que vamos a tratar de hablar hoy día. Entonces, la pregunta fundamental de esta presentación, o lo que vamos a tratar de atacar hoy día, es cómo esta señal que está centrada a la colección de recompensas se transfiere desde aquí hasta el estímulo condicionado. Una posibilidad de esto
es que ocurra una transferencia, ¿cierto? Una simple transferencia. Esta cosa se hace más chiquitita, esta se hace más grande, y eso se puede ver durante el aprendizaje. Ahora bien, otra posibilidad que viene atractiva es que ocurra una retropropagación de señales neuronales. Es decir, que durante el aprendizaje esta señal aparezca cada vez en forma más precoz hasta que se fije, por así decirlo, hasta alcanzar el mejor predictor de esta recompensa. Y esta es una posibilidad bien atractiva porque ha sido predicha por modelos computacionales de aprendizaje. Lo que se llama Reinforcement Learning. Hay un modelo en particular que es el modelo de diferencia temporal, y esta es una simulación, y acá hay muchos trials. Este es un modelo al cual nos sometemos a muchos trials. Entonces, este es el curso temporal durante un trial, y estos son varios trials de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno le presenta una luz al modelo y después hay recompensa. Al principio no hay ninguna señal del modelo hacia la luz, pero cuando recibe la recompensa hay una burst de actividad, pero conforme avanza el entrenamiento, esta actividad va apareciendo cada vez más precozmente y se va propagando hasta que alcanza el momento en el cual aparece la luz y se fija. Y esto es el resultado, sería esto del aprendizaje. Y ellos también hicieron el experimento que hicimos anteriormente, en el cual omitimos la recompensa y las neuronas se inhibieron. Entonces ven que el modelo también tiene ese comportamiento. Esto que ha sido predicho nunca ha sido observado, porque es un experimento bien complicado de hacer, que hay que seguir la evolución de cómo disparan las neuronas a través de muchos días de entrenamiento. Estos experimentos se hacen con animales porque uno tiene que registrar zonas subcorticales muy profundas en el cerebro. Entonces, nosotros en particular en nuestro laboratorio estamos investigando una zona del cerebro basal, basal forebrain, que es una región del cerebro que se extiende de forma rostrocaudal de forma muy amplia, tremendamente grande, y tiene regiones que proyectan hacia el bulbo olfatorio, otras regiones que están conectadas con el área ventral tegmental, que es donde están las neuronas dopaminérgicas. Y lo interesante es que aquí no hay neuronas dopaminérgicas, a diferencia de lo que se mostraba anteriormente. Hay muchas neuronas, un tercio de estas neuronas son colinérgicas y otro tercio son no colinérgicas, importantemente GABA y glutamato. ¿Qué es lo interesante además de esto? Es que estas neuronas, particularmente las GABAérgicas, proyectan hacia toda la corteza cerebral y hacen sinapsis con otras neuronas, otras interneuronas GABAérgicas. Entonces, se piensa que esto podría servir como un mecanismo de activación o de amplificación. Más aún, recientemente hay un proyecto en el cual, por metodología genética, se estimula esta neurona GABAérgica y lo que se obtiene en la corteza es una oscilación gamma. Y qué es lo interesante con respecto a nuestro trabajo de las señales de predicción del error, es que este basal forebrain, si uno registra las neuronas de ahí, también muestra una actividad fásica que está centrada hacia el momento del estímulo en un animal que está sobreentrenado. O sea, si lo entrené 100.000 veces con una luz que predice recompensa, vemos esta respuesta frente a la luz. ¿Okay? Entonces sí se parece a lo que habíamos visto con las neuronas dopaminérgicas. Además, sabemos que esta región codifica error de predicción. Porque si hacemos el experimento que yo hice con ustedes, dar la recompensa algunas veces y otras veces omitirla, vemos que estas neuronas también muestran inhibición. Esta es una rata que fue entrenada, sobreentrenada, con una luz y a recibir recompensa, y el trazado asume muestra la actividad de las neuronas, en particular la tasa de descarga, de un grupo grande de neuronas, cuando el animal normalmente recibe la recompensa, y eso es así. Pero ¿qué pasa cuando omito la recompensa? Estas neuronas se inhiben, igual como lo habíamos visto anteriormente. Y en forma complementaria, si doy más recompensa de la predicha,
hay un aumento de la actividad. Entonces esto es compatible con error de predicción o predicción de señales de error. Entonces, ¿qué es lo que voy a hablar hoy día? Es cómo, para poder estudiar esto, tenemos que generar un contexto para que ocurra un nuevo aprendizaje asociativo. Y además tenemos que registrar señales neuronales durante ese aprendizaje. Y posteriormente les voy a hablar de qué es lo que encontramos en los resultados, qué es lo que pasa con la electrofisiología y cuáles son los correlatos neuronales del aprendizaje. Finalmente, cómo ponemos todo juntos para tratar de meternos en la mente del animal y ver qué es lo que está pasando. Particularmente partimos diseñando una tarea que nos pudiera dar amplia información. Y tenemos una tarea que nos permite averiguar varias cosas. Nosotros trabajamos con ratas y en estas cajas de condicionamiento las ratas tienen estos tres puertos que ustedes ven acá. Entonces estos puertos de los lados son puertos donde la rata va a buscar recompensa. Hay un tubito que da agua con azúcar. Y en el centro hay un puerto de fijación. Esto es como parecido a algunos estudios con humanos que hay, en los cuales uno tiene que mirar la pantalla, tiene que fijar en una cruz y ahí, por ejemplo, va a hacer una sacada hacia el lado derecho o izquierdo. Esta es la idea, de alguna manera, de replicar esos resultados. Entonces lo que tiene que hacer el animal es fijar, meter la nariz ahí y esperar por un tiempo variable. Es importante este tiempo variable porque es un tiempo random. Y eso lo hicimos para evitar que el animal esté midiendo el tiempo. Y después de ese tiempo variable, en forma también aleatoria, puede aparecer una de tres situaciones. Puede haber un ruido blanco que le indica al animal que tiene que salir e ir a tratar de colectar recompensa al lado izquierdo. Si el animal va al lado derecho, no va a haber ninguna recompensa y eso se cuenta como una incorrecta. Y por el contrario, o por el otro lado, hay cuando aparece un clicker, que es como un sonido así como el animal tiene que salir del puerto e ir a tratar de buscar recompensa al lado derecho. También incorrecto si va hacia el otro lado. Eso está súper bien, pero la adición o la característica más importante, más interesante de esto son estos catch trials, que son trials en que el animal puso la nariz y se quedó esperando, pero no hubo ningún estímulo, no hubo ruido, no hubo luz, no hubo absolutamente nada. ¿Y por qué ustedes se preguntarán que pusimos este tipo de estímulos? De trials. Hay dos razones fundamentales por las que hicimos el diseño de esta manera. Una es que si tú estás ahí y no tuviste ninguna indicación, no hay ninguna luz, ningún sonido, nada que te indique que vas a recibir recompensa, y tú de todas maneras hiciste algo, probablemente ese behavior que tuviste está motivado, solamente internamente motivado, no está motivado por algo externo, ¿cierto? Entonces, los comportamientos en los catch trials te van a decir qué está pensando el animal, cuáles son sus expectativas. Además, te van a decir qué estrategia está usando el animal para resolver esta tarea. Porque yo, por ejemplo, podría decir, fíjate que voy a aprenderme el clicker me lo voy a aprender súper bien, y cuando venga el clicker voy a ir al lado derecho. Y todo lo demás en el mundo, cualquier otra cosa, me voy a ir hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el comportamiento? Que el animal tiene una tasa alta de hits, de respuestas correctas para el clicker, altos hits para el noise, pero un montón de respuestas en estos catch trials también hacia el lado izquierdo. Estas respuestas las voy a denominar cuando el animal, cuando hubo un catch trial y el animal responde hacia cualquiera del otro lado, lo voy a denominar como una falsa alarma. Entonces, cuando el animal usa esa estrategia, hace muchas falsas alarmas, por ejemplo, hacia el lado izquierdo. Entonces eso también nos dice qué estrategia usa el animal. Después de eso, sometimos al animal a una cirugía de implante. Y lo que tenemos son unos legos microscópicos que diseñamos, que los mandamos a imprimir 3D, y la gracia que tienen es que son estas dos cositas que se ensamblan una con la otra y tienen un tornillo acá. Y en cada uno de estos legos
va metido un manojo de electrodos de tungsteno a 35 micrones y que están metidos en estas cámaras. Entonces lo que hacemos durante la cirugía es poner este electrodo de forma bilateral en el cerebro y lo hacemos bajar hasta, súper profundo en el cerebro, hasta esta región, donde hay varios núcleos del basal forebrain, la sustancia denominada MCPO, la banda diagonal de Broca y todas esas núcleos del basal forebrain. Ahora, si cuando el animal se recupera, lo que hacemos es reentrenarlo y empezar a buscar la neurona. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un tornillito el electrodo? Bueno, la gracia es que con ese tornillito podemos ir bajando los electrodos de tungsteno hasta que encontramos buenos registros. Y eso lo hacemos así como de forma secuencial. Entonces, en esta etapa nosotros reentrenamos al animal en la caja de entrenamiento y buscamos single unit activity, como lo que viene acá, que son descargas de neuronas únicas. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Qué tipos de neuronas son las que estamos buscando? Son neuronas que muestran este tipo de comportamiento, por así decirlo. Y no sé si están muy familiarizados con este tipo de gráfico, les voy a explicar un poquito para que estemos todos en la misma página. Este es un gráfico, un raster que se llama, que nos permite calcular esto de acá, que es un histograma perievento. Lo que hago es que estoy registrando la neurona está descargando, tac, 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 presento mi estímulo acá, y la neurona aumenta la tasa de descarga y después sigue descargando. Y hago esto muchas veces, muchos trials, pero los ordeno todos, así como en una pila, los ordeno todos al momento en el cual se inicia el estímulo. Y veo, por ejemplo, que esta neurona descarga un poquito, aumenta su tasa de descarga un poquito después de que apareció el estímulo. Entonces después simplemente cuento cuántos potenciales de acción tengo y calculo este gráfico, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Estas neuronas particularmente tienen una tasa de descarga menor a 10 Hz y el criterio que establecemos es que aumente su tasa de descarga por lo menos 2 Hz sobre la línea de base, para considerarlas como neuronas bursting, que son los tipos de neuronas que estamos buscando. Y cuando todo eso sale bien, nos vamos a la fase de aprendizaje. ¿Y qué hacemos en la fase de aprendizaje? Bueno, ustedes se acuerdan que teníamos activación entre ruido y clicker. Lo que hacemos en este caso es que eliminamos el clicker y lo reemplazamos por una luz. Entonces el animal tiene que descubrir que la luz conduce o le provee recompensa en el lado derecho en este caso. Entonces, ¿por qué lo hicimos de esta manera? Porque hicimos una etapa, después otra etapa. Pero uno podría decir, bueno, voy a agarrar a la rata y entrenarla con una luz y una recompensa y registrar en una rata que es realmente virgen al entrenamiento. El problema con hacer eso es que hay muchísimos aprendizajes que están ocurriendo en el paralelo, ¿cierto? El animal tiene que aprender a meter la nariz aquí, tiene que aprender a esperar, tiene que aprender que aquí hay recompensa, o sea, tiene que aprender la mecánica de cómo funciona este pequeño mundo, ¿cierto? En cambio, si uno lo hace en dos etapas, lo único que tiene que aprender la rata en esta segunda etapa es el mapeo o la asociación de que ahora la luz me da recompensa, pero yo puedo utilizar el mismo set de aprendizaje o de procedimientos que ya sabía antes. Entonces lo único que tengo que aprender es el cómo se mapea. Y ese es el motivo por el cual lo hicimos de esta manera. Y con esto fuimos capaces de seguir a las ratas durante muchos días de aprendizaje. Particularmente lo que voy a reportar acá son 12 sesiones de aprendizaje desde que introducimos la luz hasta que encontramos parámetros que indican que ya el aprendizaje terminó. Lo que estoy mostrando en este gráfico son la cuenta o cuántas neuronas single unit, y que son unidades que muestran esta respuesta de burst, puede registrar en cada sesión para dos ratas que son las que voy a reportar. Y esto es una fortaleza de este experimento, que es súper difícil poder tener ese número alto de neuronas
de single units y poder ajustarlas día a día por muchos días y ver qué es lo que pasa con la evolución. Entonces, aquí tengo un pequeño video de cómo se ve toda esta cosa junta, y tenía tiene un audio, pero yo creo que es bien, no se la escuchan mucho. Lo que ven acá ustedes, lo que habían visto anteriormente, el puesto de fijación, los puestos de recompensa, y esta tarea que se ve en el video es un poquito distinta a la que yo les describí anteriormente. Y en vez de tener estímulos auditivos, como no los vamos a poder ver en el video, pusimos luces. Entonces esta rata en particular está entrenada a discriminar luces. Y lo que podríamos escuchar en el audio del video es la descarga de la neurona. Vamos a ver si se escucha. Entonces se escucha cuando aumenta la tasa de carga cuando ocurre la luz a los lados. Y ese estímulo del medio no predice ninguna recompensa, entonces las neuronas no descargan. Y descargan de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver los resultados. ¿Qué pasa cuando introducimos todos estos aprendizajes y todas estas modificaciones? Primero, veamos qué pasa con el aprendizaje basal, cómo lo están haciendo las ratas. Acá tengo un ejemplo en el cual esta rata particularmente está discriminando súper bien. Esta es la tasa de la proporción de respuestas correctas para el clique y para el ruido blanco, y es bastante alta a través de varias sesiones. Estas son sesiones de entrenamiento. Lo otro que es interesante y importante es que la tasa de falsas alarmas para la izquierda y para la derecha es bastante baja. Y acá tengo los tiempos de reacción. No se ve muy bien ahí. El tiempo de reacción para los estímulos auditivos es bastante cortito, quiere decir que su comportamiento está guiado por los estímulos auditivos, y es muy largo para los catch trials, lo que significa que están esperando o son capaces de esperar a que venga un estímulo. ¿Qué pasa cuando introducimos la luz y lo reemplazamos por el estímulo, por ejemplo, por el clique? Lo que se ve acá es que las ratas aprenden rápidamente, en una o dos sesiones, a utilizar, a hacer muchos hits después de que hay la luz, muchas respuestas correctas, aparentemente, después de la luz. Entonces, uno podría decir, bueno, pero en una o dos sesiones la rata aprendió, y ¿de qué aprendizaje estamos hablando? Pero la historia es distinta cuando uno tiene estos catch trials y puede mirar a la respuesta de falsa alarma. ¿Qué es lo que te dice esta respuesta de falsa alarma? Que de partida hay una gigantesca tasa de falsa alarma hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el animal no está distinguiendo entre la condición de no estímulo y la condición de estímulo. Entonces esto no es una discriminación verdadera, y esto no es aprendizaje. Lo que es aprendizaje en este contexto es la separación entre estas dos curvas. Y eso constituye, desde nuestro punto de vista, el real aprendizaje en esta tarea, que es cuando tú aprendes a inhibir, a ir solamente cuando hay luz y a no ir cuando no hay estímulo. Y eso es realmente lo que vamos a estudiar. Y lo que les muestro acá es la curva de aprendizaje para otro animal, para mostrar que el patrón, más o menos la arquitectura, es prácticamente la misma. Súper buena discriminación de forma basal, no hay falsa alarma, y el animal sí que aprendió súper rápido, en 2 sesiones ya alcanzó prácticamente 100% de discriminación, pero de nuevo hay un incremento de falsas alarmas que disminuye súper lentamente. Y de nuevo pensamos que esta diferencia es lo que constituye aprendizaje en el ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con las neuronas? ¿Cómo se comportan estas neuronas frente cuando recién introduzco la luz?
¿cierto? Y lo que les voy a mostrar ahora son estos histogramas peristímulos centrados en distintos eventos o momentos durante el árbol de decisión de la rata. ¿Cuál es el árbol de decisión de la rata en este pequeño mundo? Es que, bueno, la rata tiene que meter la nariz, de ahí viene una de tres situaciones, el tono, el catch o la luz, o la nueva luz, de ahí tiene que salir, y de ahí tiene que decidir si ir al puerto del lado derecho, al puerto del lado izquierdo, o también puede decidir que si yo no hacer nada. Entonces esto es como el árbol de decisión que tiene el animal. Entonces yo voy a mostrar estos histogramas peristímulos centrados a distintos eventos durante el árbol de decisión. Y primero vamos a ver qué es lo que pasa con estas neuronas cuando, frente a un estímulo conocido, en este caso el tono. Y lo que muestro acá son estos histogramas peristímulos que ustedes ahora lo ven como una línea continua. Y cada una de estas líneas representa un promedio para muchas neuronas, en este caso 27 para el que está más verdecito acá. Pero las otras líneas representan el promedio para otras sesiones. Entonces esto es, cada línea es un promedio para una sesión distinta, centrado a distintos momentos. Al inicio del estímulo, cuando el animal sale, después cuando el animal entra al puerto lateral a buscar recompensa, y finalmente cuando busca la recompensa. Para buscar la recompensa tiene que lamer en un tubito. Entonces lo que vemos acá es que de forma consistente a través de varias sesiones hay un aumento de la actividad fásica que está muy centrada al momento del inicio del estímulo y muy poca actividad hacia el momento de la recompensa. Es un poco distinto como lo que hemos visto al principio, en el cual la actividad de las neuronas dopaminérgicas es prácticamente plana, no cambia. Esta cambia un poquito, pero no es mucho lo que cambia. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno pone la nueva luz? Y lo que pasa, lo que van a ver ustedes es el cálculo de todos estos histogramas a través de todas las sesiones de entrenamiento. Y el número que van a ver acá en la esquina superior, esta, es qué sesión de entrenamiento. ¿Okay? Y el otro número de acá indica cuántas neuronas, de cuántas neuronas es el promedio que tenemos. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve que cuando el animal descubre al principio que hay recompensa asociada al lado derecho, hay un aumento gigantesco de la actividad neuronal ante la recompensa, que disminuye gradualmente a través de las sesiones de aprendizaje hasta hacerse muy parecida a la que vimos anteriormente. Y paralelamente hay un aumento de la señal que está centrada al inicio del estímulo, que al principio es cero, muy baja prácticamente nada, y va aumentando de forma gradual. Entonces esto como que da cuenta un poco de lo que habíamos visto al principio con las neuronas dopaminérgicas, que sabemos que durante el aprendizaje esta actividad tiene que disminuir, y esta actividad revela, como es esta predicción de error, revela de alguna manera la sorpresa, y de ahí el título, cuán sorprendido está el animal de recibir recompensa. Y esto va disminuyendo paulatinamente, y es como lo que uno espera que ocurra. Y además esto también aumenta de forma gradual. Pero lo que nos llamó la atención y que es súper interesante es esta cosa que ocurre al medio. ¿Okay? Lo que vamos a ver es que empieza a ocurrir una actividad un poquito, conforme progresa el aprendizaje, va a haber una actividad que se traslada o que aparece cada vez más precozmente en la toma de decisiones del animal, que es muy grande al principio frente a la recompensa, pero que después se va trasladando hacia el momento cuando el animal entra al puerto de recompensa, y se traslada después a cuando el animal sale, o sea, incluso antes, para finalmente llegar al momento en el cual se inicia el estímulo. Entonces, esto nos da la idea de que estas señales en verdad se van retropropagando a través del aprendizaje. Entonces nosotros podríamos hacer algunas cuantificaciones acá, y esto es lo mismo que vimos anteriormente, y podríamos calcular algún promedio, alguna máxima, alguna cosa
en esta ventanita amarilla. La verdad es que no importa lo que uno calcule, el gráfico prácticamente mismo. Esto disminuye durante el aprendizaje, ¿cierto? Esta sorpresa tan grande que tiene el animal va disminuyendo conforme progresa el aprendizaje, y es la curva en gris que se ve acá, ¿cierto? Esto, la actividad neuronal ante el estímulo tiene que ir aumentando, y es la curva que se ve en rojo, y eso está bien. Pero si cuantificamos la actividad que ocurre en estos momentos intermedios en el árbol de decisión del animal, esta curva en púrpura morado es la actividad neuronal hacia en el momento de cuando entra al puerto de recompensa, y esto de cuando en el momento previo, cuando sale para ir hacia el puerto de recompensa. Lo que es interesante, lo que llama la atención de acá, que apoya esta idea de la red de propagación, es que hay un desfase entre en la evolución de estas tres curvas. ¿Okay? Esta es mayor, esta que es la actividad al momento de entrar al puerto de recompensa, es mayor que la actividad al entrar al salir del centro de fortificación, y es mayor que la actividad cuando se inicia el feedback. Y esto va apareciendo en forma posterior. Entonces, el ver esto habla de que realmente hay una retropropagación de actividad, sobre todo al inicio del entrenamiento. Entonces, nos gustaría saber ahora si es que este es el mismo modelo de juguete que les mostré anteriormente, y me gustaría saber si es que estas señales neuronales que se ven tan bonitas, son tan entretenidas, ¿qué pasa con estas señales si es que guardan alguna relación con el comportamiento del animal? Entonces, uno podría mostramos acá de nuevo cómo esta señal va evolucionando a través del aprendizaje, y vemos que va disminuyendo. Esta señal, habíamos dicho que es una señal de sorpresa, porque si tú no eres capaz de predecir algo, entonces esa situación es algo que te sorprende, ¿cierto? Entonces, podríamos tratar de buscar algo en el comportamiento del animal que nos diga cuán sorprendido está de recibir recompensa, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si yo estoy muy cierto, estoy muy seguro de que este estímulo me va a dar recompensa, entonces voy a ir solamente a buscar recompensa cuando esté el estímulo. Si no está el estímulo, no voy a ir a buscar recompensa. Entonces, podemos medir la cantidad de veces que el animal trató de buscar recompensa solo cuando estaba el estímulo, en este caso la luz. Y al principio es muy baja y va aumentando conforme cursa el aprendizaje en este caso. Y usted se puede fijar que estas dos curvas son casi como imágenes especulares una de la otra. Y si uno las correlaciona, para este caso, esta es la correlación que es prácticamente perfecta, y esta es la correlación para otro animal que también es altísima. Entonces, esta señal neuronal no es solamente una señal que ocurre en el cerebro, sino que además tiene un correlato con el comportamiento. Bueno, ya dimos cuenta de lo que pasa ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que aparece esa señal que está centrada en el estímulo? Bueno, podemos hacer el mismo ejercicio, medir cómo esto evoluciona durante el aprendizaje, esta es la curva, y podemos tratar de buscar algún correlato de cuán bien la rata está haciendo esta discriminación. Uno de esos correlatos puede ser los tiempos de reacción, porque entre más entrenamiento que hay en hacer una tarea, la puedes hacer más rápido. Entonces los tiempos de reacción van a ir disminuyendo conforme cursa el entrenamiento. Y vemos que la correlación entre estas dos curvas es súper alta también para los dos animales. Entonces, estos dos procesos no solamente son señales neuronales, sino que además tienen un correlato bien fuerte en el comportamiento. Entonces ya dimos cuenta cómo estas cosas cambian, pero queremos mirar con más detalle qué es lo que pasa en la parte intermedia, en la retropropagación. Entonces, uno puede pensar que si el animal al inicio del entrenamiento, esta parte de la recompensa era súper importante, era súper sorpresiva, pero posteriormente esa actividad neuronal se trasladó un poco hacia
estados intermedios, cuando sale del puerto y cuando entra a tratar de buscar recompensa, podríamos pensar que estos estadios intermedios de acá cobran valor por sí mismos, independientemente de cómo yo llegue a estos estados, si es que esta retropropagación es cierta. Debería haber una actividad que se propaga de acá a acá. Y eso debería ser, como dije, independiente del camino al cual yo llegue a este estado. Entonces yo debería observar que en este estado intermedio hay actividad en estos momentos, si es que llego después de la luz, pero particularmente también si es que llego después de un catch trial. Recordemos que el animal durante un periodo estaba haciendo muchas falsas alarmas, entonces uno puede pensar que de alguna manera está pensando, el animal está creyendo que va a recibir alguna recompensa. Entonces, es súper interesante mirar la actividad, qué pasa después de un catch trial. Porque además no hay ningún estímulo, entonces cualquier actividad neuronal que uno vea después de un catch trial es solamente actividad interna de la rata. Y entonces esto es lo que vemos. Que al principio esta actividad en los catch trials, cuando el animal recién sale, es pequeña, va aumentando y después baja. Y si la cuantificamos de alguna manera, esta es la curva gris que se ve en este caso, que aumenta y después baja. Y les dije que esto, un correlato de esto es la cantidad de falsas alarmas, porque el animal de alguna manera no está siendo capaz de discriminar entre la luz y la situación de no estímulo. Y si correlacionamos estas dos cantidades, estas dos curvas, la evolución de estas dos curvas, vemos que están súper bien correlacionadas la cantidad de falsa alarma con la actividad neuronal en el catch trial. Lo que significa esto es que sí hay un traslado de actividad de un momento, que es el momento de la recompensa, hacia una fase intermedia. Y a esa fase intermedia puedo llegar a través de la luz o puedo llegar de los catch trials. Y posteriormente, esa fase intermedia, ese llegar a ese momento a través de los catch trials, pierde valor y esta señal disminuye y disminuye las falsas alarmas. Pero quisimos ir un paso más allá. Entonces yo podría tomar una sesión cualquiera en este momento en que el animal, por ejemplo, estaba haciendo harta falsa alarma, pero aquí está haciendo mucha falsa alarma, pero también en momentos en los cuales ya empezó a aprender que tal vez no hay que ir tanto a buscar porque parece que no me dan recompensa. ¿Okay? Si uno es capaz de graficar la actividad predestímulo de estas neuronas en el single trial, esto es trial by trial, esto es en una sola sesión, no es a través de todas las sesiones como les mostré anteriormente, esto es solamente una sesión, pero estos son todos los trials en que la rata hizo falsa alarma versus los trials en que la rata no hizo falsa alarma. Y lo que vemos acá es que está esta actividad neuronal que está centrada a cuando el animal sale. Uno podría calcular, podría cuantificar la actividad neuronal, pero podría decir, bueno, cuál fue la tasa de descarga para cuando el animal hizo una falsa alarma versus cuando no hizo la falsa alarma, y vemos que aparece ser mayor. Ahora, vamos a tratar de cuantificar cuán distintas son estas dos distribuciones, y para eso hacemos este análisis que se llama el ROC, de la teoría de detección de señales, y que, para los que no estamos más familiarizados, lo único que dice es que si esta curva azul está pegadita acá y sigue así como un cuadrado, eso significa que las dos distribuciones son absolutamente separables, son completamente distintas. Esto es lo que se ocupa para determinar cuando estés, por ejemplo, si un test para el hipotiroidismo, dónde poner el punto de corte para el test del hipotiroidismo o para cualquier test. Pero acá lo ocupamos para el neural. Entonces, si esto está pegado arriba, esto
quiere decir que las dos distribuciones son completamente separables y por lo tanto que la señal neuronal es muy distinta para cuando la rata hace la falsa alarma versus para cuando no. Ahora si la curva sigue como esta línea del medio, las dos distribuciones son completamente tan sobrepuestas. ¿Sí? Y para esta sesión particular calculamos, y esta es la curva. Si uno mide el área, obviamente si la curva acá está pegada a la esquina, esto 1 por 1 va a ser 1, va a ser un área de 1, pero si esto está acá en el medio va a ser un área de 0,5. Entonces cualquier valor mayor que 0,5 va a ser un valor que indica que estas dos distribuciones son separables, y esto es lo que vemos acá. Esto es nada más que tener un intervalo como de confianza, son un test de permutación. Podemos calcular esa área a través de varias sesiones de entrenamiento y nos damos cuenta que para los dos animales que tenemos, ese número es bastante alto a través de muchas sesiones, lo que quiere decir que la actividad neuronal fue en forma consistente, distinta para la falsa alarma versus para cuando no hizo la falsa alarma. Lo que nos permite, de alguna manera, es, si miramos a la actividad neuronal, solamente mirando a la actividad neuronal, podríamos predecir qué es lo que va a decidir el animal, si es que va a tratar de buscar recompensa o no va a tratar de buscar recompensa. Y esto es súper interesante porque esta actividad ocurre en ausencia de estímulos, totalmente intrínseca. Y acá quería mostrar, podríamos tratar de explorar o poner un poquito más de atención a qué es lo que pasa en la primera sesión cuando el animal recién descubre que hay recompensa en uno de los puertos, en este caso en el puerto del lado derecho. En la primera sesión, cuando el animal recién descubre, lo que vamos a mostrar son estos histogramas periestímulo en trial by trial. Y este es el inicio de la sesión y este es el final de la sesión. Y esto es centrado al momento de la recompensa. ¿Y por qué esto está blanco? Porque durante la mitad de la sesión el animal nos dio una, entonces no hay recompensa. Pero en algún momento el animal descubre que hay recompensa ahí y aparece ese puntito rojo, que significa que es una señal de sorpresa, porque no está esperando recibir recompensa después de ver la luz. Y de ahí rápidamente descubre y va muchas veces a buscar recompensa y aparece esta señal de acá, neuronal de sorpresa, que es digamos, la primera señal que vimos en la primera sesión. Cuando el animal va a buscar recompensa en los Cox Trials, lo que hay es un poquito de inhibición. Ahora, lo que es interesante de ver y que se ve un poco en el single trial es cómo estas señales que aparecen, digamos, hacia el final o más cerca de la recompensa van retropropagándose casi en el trial by trial hacia un evento intermedio que es, en este caso, el momento en que el animal sale del puerto de fijación. Sabemos que al principio, como habíamos visto, el animal no discrimina entre la luz y la no luz, entonces podemos juntar estos dos tipos de trial y para verlo con mayor detalle, y más o menos esto es lo que se ve, que hay una cierta evolución, una retropropagación de señales que se ve en el single trial. Esto lo podemos también cuantificar y ver que la señal al momento de recibir la recompensa en los primeros trials es súper alta, pero incluso dentro de la sesión va disminuyendo un poco. Y asimismo, la respuesta neuronal ante el momento en el cual el animal sale recién del puerto de fijación, que es un momento previo en la toma de decisión, va aumentando, como si ese momento empezara a cobrar valor por sí mismo. Además, la actividad neuronal frente al inicio del estímulo es nula, es cero. Y esto es importante y apoya además la idea de esta propagación, porque se requiere tiempo para que estas señales se vayan propagando de forma reversa. Entonces, ¿cómo hacemos sentido de todo esto que está ocurriendo, de todos estos fenómenos que están ocurriendo en paralelo? Ustedes ya habían visto este gráfico varias veces, y la actividad neuronal a través de la actividad neuronal al momento de recibir la recompensa después de la luz. Al principio es muy grande porque hay mucha sorpresa y después disminuye, ¿cierto?
Y esta otra curva también la habíamos visto antes, la curva azul, que es la cantidad de veces que el animal va a buscar recompensa solo después de la luz. Ahora, el remanente de esto lo podemos particionar en dos cantidades que son distintas. Uno es las veces que fue a tratar de buscar recompensa después de un catch trial, ¿cierto? Porque usted se puede imaginar que cuando recién descubro que hay recompensa en ese puerto del lado derecho voy a ir todas las veces, sin importar si hubo luz, si hubo catch trial, o incluso si yo estaba dándome la vuelta, rascándome la oreja, voy a ir igual a buscar recompensa. Entonces, el animal va después de la luz, va después de los catch trial y va también de forma no contingente, o sea, como les dije, estaba haciendo cualquier cosa y fue a tratar de buscar recompensa. Y si ustedes se fijan, estas tres cantidades son más o menos las mismas proporciones al inicio del género. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que esto pareciera ser que es muy importante cuando recién el animal descubre, entonces ese puerto, ese lugar de la recompensa es tremendamente importante y puedo llegar a ese lugar desde la no contingencia, desde la luz o desde el catch trials con la misma probabilidad, ¿cierto? Pero en algún momento esta cosa, como ustedes se dan cuenta, va disminuyendo, lo que hace pensar que el animal se da cuenta que no es exactamente ir a tratar de buscar recompensa, sino que tengo que hacer algo previo para que me den recompensa. Entonces la actividad neuronal se empieza a trasladar hacia un momento previo en el cual vemos esta actividad en los catch trials en forma intermedia, que es la que les mostré anteriormente, que va aumentando y después disminuye. Y en algún momento, y como sabemos, a este estado intermedio, a este lugar intermedio en el árbol de decisión, podemos llegar a través de la luz y de los catch trials, ¿cierto? Y en forma más tardía el animal se da cuenta que no podemos circular desde este punto. Esto no nos conduce a ninguna recompensa y finalmente es la luz la que nos va dando la recompensa. Entonces, y esto se dan cuenta que está correlacionado con distintos aspectos del comportamiento. Y esta es la manera como nosotros creemos que uno va aprendiendo, digamos, nuevas asociaciones, va haciendo como hipótesis en forma retroactiva, por así decirlo, hasta alcanzar cuál es el mejor predictor de las consecuencias, en este caso de la recompensa. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es que la transferencia de señales, es la pregunta, desde la recompensa hacia el estímulo ocurre por una retropropagación de señales de forma gradual durante el aprendizaje. Y esta retropropagación no es solamente una señal bonita, sino que además está muy correlacionada con distintos aspectos del comportamiento. Y esta retropropagación, como vimos, fue predicha por estos modelos de diferencia temporal, que son modelos computacionales, pero nunca se había observado hasta ahora. Además, estos resultados destacan la importancia de señales de predicción de error en zonas no dopaminérgicas del cerebro. Y también destaca que podemos estudiar comportamientos como aprendizaje, adicciones y otro tipo de cosas, no solamente en las neuronas dopaminérgicas y la proyección hacia el núcleo accumbens, sino que también en otros lugares del cerebro. Es interesante que en general, en grandes rasgos, esto provee un contexto en el cual uno puede actualizar los modelos internos que uno tiene del ambiente. Porque, por ejemplo, en un ambiente como este, uno tiene que generar un modelo para poder buscar recompensas, arrancar de depredadores, etc. Y de esa manera uno puede tener un buen acoplamiento con el ambiente. Pero ¿qué pasa si ocurre algún cambio en el ambiente? Bueno, según estos resultados, lo que ocurriría son un montón de señales de error en el cerebro y de sorpresa que te servirían para actualizar tus modelos internos del ambiente de esta manera, y de esa manera poder seguir con este acoplamiento entre comportamiento y ambiente. Y con esto quiero terminar y agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo en este proyecto, especialmente a mi jefe, CJ, que ha sido fundamental en todo esto. Xenia me ha ayudado mucho con el entrenamiento de animales, ese tipo de cosas. Brian, que fabrica los electrodos y hace toda esa magia.
Alessandro, él es, que diseñó los electrodos, así que también felicitaciones para él. Y el resto de mis compañeros me han dado un montón de apoyo y comentarios en el desarrollo de este proyecto. Así que, pues, eso es eso. Así que ahora voy a tomar algunas preguntas. Gracias, Nacho. ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta del punto, porque esto del registro eléctrico, ¿cierto? De cómo la señal se va adelantando en el tiempo, pero ¿cómo ocurría eso desde el punto de vista bioquímico o electroquímico? Tú dices el término de la sinapsis. Sí. No tenemos idea. Bueno, lo que hay que hacer es que esto, como vimos, es un mecanismo que es súper rápido. Si uno, esta propagación de señales, ocurre de forma rápida. Hay cambios en estas señales que van apareciendo cada vez más frecuentemente durante el aprendizaje. Trial. Entonces, uno no piensa que puede ser un mecanismo que requiera síntesis de proteína y formación de nuevos botones sinápticos. Parece ser una cuestión de plasticidad sináptica de corta duración, en el cual tiene sinapsis prehechas y que de alguna manera se activan más o se activan menos ese tipo de cosas. Pero no creo que, por cómo parece que son estas señales, que requiera, obviamente a largo plazo uno piensa que hay formación y fortalecimiento de sinapsis y plasticidad a largo plazo, pero el hecho de que observemos esto indica de que hay algo muy rápido que puede ocurrir en las señales, en el cambio de la plasticidad, a veces hay conexiones latentes que se pueden echar a andar, etc. No sé si responde a tu pregunta. Sí, y no entendí bien cuál es el valor que tú le otorgas a que estas no sean señales dopaminérgicas, sino que sean señales como de regiones distintas y donde hay otro tipo de neurotransmisores. El valor es que cuando uno busca, si uno pone reward prediction error en el PubMed, casi el 100% de las publicaciones es asociado a dopamina. No hay muy poco de señales de predicción de error no asociadas a dopamina. Entonces, es como que para esta gente que estudia adicciones y alguna cuestión de aprendizaje, el centro del universo está ubicado en el BTA. Y se acabó. Entonces, es importante darse cuenta que sí hay muchas otras cosas ocurriendo en regiones variadas del cerebro y que, claro, algunos dicen, pero esto puede ser que, porque esta región está conectada con el BTA, súper fuertemente conectada, pero uno puede decir, pero es una señal que es una región que se activa después del BTA o que el BTA le manda, pero la latencia, si uno mira las latencias, la activación de la señal cuando tú ves un estímulo que predice recompensa es como 100 milisegundos y que es lo mismo que tenemos acá. Entonces aparecen más o menos al mismo tiempo. Sería difícil atribuir, decir que uno comanda a otra región, parece que aparecen juntos. Tampoco esto es desmerecer o decir que la cosa de la dopamina no es importante. Nada que ver, es súper importante. Y ha motivado, ha iniciado un montón de aprendizaje o de entendimiento de cómo funciona todo esto, pero también hay otras cosas, no es solamente dopamina. Esa es como la idea. ¿En algún momento se les ocurrió ver qué era lo que pasa después de que reciben la recompensa? Reciben la recompensa y ya era una subida muy grande y después iba bajando, pero después había una subidita y se mantenía. Sí, yo creo que tú te estás refiriendo incluso a eso. Aquí hay varias subiditas. Lo que pasa es que no quisiera tanto detalle de la tarea, pero como funciona esta tarea es que el animal va, tiene que lamer un par de veces y de ahí el siguiente lambido
recibe 3 recompensas. Tac, tac, tac. Entonces, Es más de una gota. claro, es más de una gota, no es una sola gota. Entonces, creemos que el animal se siente recompensado cada vez que hace un lambido y recibe una gotita. Entonces, por eso vemos múltiples pics. Y lo que sucedería después de eso sería como ser feliz porque recibió gotitas, ¿no? Sí. Eso es lo que, claro, esa es la idea con todas estas señales que de alguna manera se ven en todos lados. Es muy interesante, dopamina, señal de la felicidad. Es por eso, es que la señal es la señal de sorpresa o de que recibiste algo que es recompensante, pero más de lo previsto. Entonces, el ejemplo de las 5 lucas, es bacán recibir 5 lucas sin ningún aviso, súper recompensante. Entonces, revisten, no digo que esto es que esta señal de la felicidad, pero se correlaciona con comportamientos que el animal hace que a uno lo hace pensar que se siente bien, porque el animal vuelve a buscar, tiene comportamientos de aproximación hacia la recompensa. Los estímulos auditivos eran ruido, eran frecuencia absoluta. No, elegimos la cosa más fácil. Nosotros no estamos en el negocio de percepción auditiva. Así que elegimos la cosa más simple que los bichos pudieran discriminar. Un ruido blanco que es como Un ruido blanco, sí. y un clicker. Entrené animales también con estímulos con sinusoides y un montón de cuestiones y me parece que esto es bastante fácil y rápido de aprender bien. Entonces no estamos hablando acerca de audición ni nada de eso, me pareció que era de todo. Sí. Ruido blanco. Sí. Más que una pregunta en general me pareció súper interesante porque en modelos computacionales que explican el control del movimiento humano en función de los aciertos y desaciertos de tu movimiento basado en meta, una de las grandes críticas a esos modelos es que no se les ha podido dar un sustrato neurobiológico, porque es decir, hay en alguna parte del cerebro y del sistema se informa cada vez que yo genero un acto motor y que es efectivo, pensando por ejemplo en sacar un ace de un tenista, y cada vez que no lo logra hay también una señal neural que me informa que no lo logra para sacar del abanico de comportamiento motor este gesto, ese gesto que no lo logré. Y esto igual tiene una aplicabilidad bastante fuerte hacia allá en términos de señales que no solo me están dando cuenta de mis aciertos, sino que también de mis desaciertos. Sí. Que son, insisto, son modelos computacionales que no tienen un sentido, no han podido decir en esta estructura pasa esto, y es la gran crítica que tiene. Ahora, es interesante porque cómo se empezó a estudiar toda esta neurona dopaminética del cerebro medio, porque esa es la proyección microescleral que se origina la sustancia negra y proyecta visualmente accumbens, y es la proyección que genera en la enfermedad de Parkinson. Entonces, los tipos empezaron a meter electrodos ahí y ver si es que había alguna correlación entre la actividad de estas neuronas y aspectos del movimiento, ¿cierto? Porque bueno, si degenera el Parkinson y el Parkinson tiene un montón de problemas de movimiento, tiene que haber alguna correlación entre si hay más actividad de esta neurona, tal vez hay mejor movimiento o peor movimiento, etc. No pudieron encontrar nada, nunca, que es lo que es raro, pero sí encontraron estas cuestiones, estas señales de predicción de error. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con esto también. Ahora, señales de predicción de error se pueden encontrar quizás en cortezas primarias, corteza visual primaria puede encontrar una señal de predicción de error. Aparecen en muchos lugares en el cerebro. También en los ganglios de la base, estas señales que están mezclados tiempo con que uno también tiene que tener una percepción, una indicación del tiempo. Y hay lugares en los ganglios de la base que reportan cuánto tiempo ha ocurrido. Pero ese cuánto tiempo ha ocurrido lo miden, le piden al animal que mide cuánto tiempo ha ocurrido o ha ocurrido para que le entreguen una recompensa. Entonces lo que no se puede ahí desenmarañar es si cuánto de eso es tiempo y cuánto de eso es expectativa de recompensa.
parece que estas neuronas codifican muchas cosas al mismo tiempo, no solo tiempo. Porque si hago este experimento, de acá, ¿cierto? La luz y las 5 lucas. Si yo, es el mismo experimento, pero en vez de darte las 5 lucas aquí, te las doy aquí. Va a haber un aumento de la señal neuronal. Y eso que dice es que las neuronas no solamente están prediciendo o muestran que vas a recibir una recompensa, pero están diciendo cuándo vas a recibir. Entonces, y esa cosa del cuándo, del tiempo, no se sabe muy bien cómo está metida en eso. Oye, ¿cómo puedes discriminar? Una pregunta muy naive. Que las respuestas neuronales no sean casi que de un epifenómeno, así como un reflejo producto del estímulo y que sea una respuesta refleja. En realidad, tú estás, no sé, dando algo constante y lo condicionaste y no necesariamente la predicción de la respuesta. Claro, es súper buena esa pregunta. Y antes de hacer todo esto, de meternos en todo esto, nosotros sabíamos, al inicio, es que, súper buena pregunta, es que después si tú sigues, puedes hacer un experimento que es el experimento de extinción, ¿cierto? En el cual yo te sigo mostrando la luz, pero ya nunca más te di 5 lucas, ¿cierto? Y nunca más. Entonces se extingue y esta señal se extingue, desaparece. A pesar de que yo te sigo mostrando perceptualmente, sensorialmente, es exactamente la misma luz, pero ya no tiene ningún valor reactivo, la señal desaparece. No sabemos que eso ocurre de esta manera. Exactamente. Todo eso de experimento de extinción y que de alguna manera eso es lo que es súper entretenido de estos experimentos, es que te permiten meterte en la caja negra del condicionamiento clásico. Así, bueno, ¿qué mecanismos están ocurriendo en el cerebro que permiten al animal tener esos comportamientos y esas asociaciones? Cómo ocurren las extinciones, cómo ocurren los bloqueos. También la cosa del bloqueo, si hay un predictor que es mejor que el otro. Por ejemplo, hay otro, ponemos una luz, otra luz, y la recompensa, esta cosa se va a repropagar, se va a saltar la luz intermedia hasta llegar al mejor predictor, que es la primera luz que se expone, que no tiene con las ideas de bloqueo, de condicionamiento. Yo tengo una pregunta, pero esta sí que es naive. En algún momento mostraste como diagrama de flujo entre el inicio y el momento en que la rata genera la conducta que está entrando. No sé si lo puedes poner. Sí. Te hablaste de ir haciendo hipótesis. Sí. Eso. Sí. Me llamó la atención hablar de una rata teniendo hipótesis. Y es interesante porque... Esto es un chamullo mío. No, yo estoy diciendo que no, pero pareciera que... Por eso te digo, no es... Por eso tiene que ver con lo que voy a preguntar. Cuando se trata como de explicar el comportamiento de los animales, siempre se apela a... La rata cree que, la rata espera que esté en el fondo como apelando a estados, a creencias o a estados intencionales de nada, tiene creencias y quiere cosas. Y me llama la atención que acá lo que además estoy planteando, incluso con este lenguaje, es que la rata tiene hipótesis. Me llamó harto la atención porque quizás es verdad. Quizás no es una manera de hablarnos, pero quizás no es una manera de hablarnos, sino que efectivamente hay un proceso de
generación, pasa por el voto. Si tiene algún sustrato que probablemente no es texto verbal, pero relacionado con la teoría de la información, quizás, no sé. Nosotros, bueno, lo que uno mira, solo olvidándose de este gráfico, solo mirando esto, claro, obviamente está todo el lenguaje que uno le pone a todo esto, que significa que la rata esté lamiendo, pero pareciera ser que esa es la interpretación, que en algún momento hay una, cada vez está más certera, más cierta de que va a recibir solamente con la luz, entonces esta hipótesis o esta cosa parece ser final, y en algún momento hay una cosa intermedia en la cual estas dos están juntas y después se empiezan a bifurcar, pero inicialmente hay esta actividad que es muy precoz, que tiene que ver con el leaks no contingente con la tarea. Y ciertamente son interpretaciones, pero pareciera ser que eso es lo que le está pasando al animal, que parece que cree que claro, puede llegar por cualquier lado acá, a este punto, porque estas tres cosas son equiprobables aproximadamente. Entonces después esas cosas se van descartando, el animal ya nunca más lame de forma no contingente y aparece en otro comportamiento. Entonces, sí, yo creo que complicado el lenguaje con esto, pero me parece que es interesante cuando uno es capaz de hacer estas manipulaciones en el comportamiento. Por ejemplo, lo que hacía antes de la señal de predicción de error, que tiene que ver con cuando sorprendido está el animal. Pero, claro, ¿cómo puede ser que el animal está sorprendido a recibir la recompensa? Claro, puedo hacer un montón de mediciones en las cuales doy recompensa un 65% no de las ocasiones que el animal va a buscar recompensa, siendo que todas las veces el animal estaba esperando. Entonces puedo ver qué pasa en esos trials en que sí recibe versus que no recibe, etc. Y puedo empezar a tener idea de qué es lo que la actividad neuronal en relación al comportamiento. Yo creo que eso es lo poderoso del trabajo que hemos realizado, que hemos podido ligar, mezclar la actividad neuronal y ver que está súper correlacionada con no solamente con un aspecto del comportamiento, no solamente con las falsas alarmas, pero con otros aspectos que son independientes de cuando se va el animal a lamer, eso, independiente de las falsas alarmas o de los tiempos de reacción. Entonces, el hecho de que esté correlacionado con aspectos que son independientes entre sí en el comportamiento, como que habla de que hay una cierta conexión, si se quiere, de tipo causal, aunque no me gusta hablar de causalidad en el cerebro, pero parece que va hacia allá la cosa. Disculpa, siguiendo con la pregunta del compañero, no tiene tanto que ver, y disculpa señalar un poco lo que es el psicoanálisis, en el tema de que todos estos experimentos, todo lo que es conductivo básicamente se basa en lo subyacente a la conciencia, entonces podríamos hablar ya que estos experimentos también funcionan hasta cierto punto con los seres humanos, de que el hecho de que sea inconsciente lo hace como que lo crea el instinto a las pulsiones, que siguen esas pulsiones y ese mismo instinto se vaya como reordenando a medida que el estímulo va apareciendo o desapareciendo, como en la extinción del mismo condicionamiento clásico. Tú dices, la cosa un poco más consciente, más planeada versus una cosa más automática, ¿eso? No sé si automática, me refiero a que todos estos experimentos funcionan en el inconsciente del ser, en la rata o en el ser humano o en cualquier ser que se esté experimentando esta manipulación. Mi pregunta es justamente si es en base a que es inconsciente, a que sigue un instinto, es que se va aprendiendo el procedimiento de ir extinguiéndonos la reacción a un distinto estímulo. Es que estas no son conductas instintivas, son conductas completamente artificiales, absolutamente artificiales. Entonces no hay nada instintivo, no hay ninguna respuesta innata que haga el animal que pueda dar cuenta de esto. Lo otro que no sé si puedo hablar, como no puedo definir conciencia en la rata, no puedo decir si esto corresponde al inconsciente o a la parte
o no. Entonces me hace difícil responder tu pregunta. Pero creo que, por un lado, el comportamiento es súper artificial. O sea, el animal, no sé si viste la primera parte de que el animal tiene que aprender que hay un hoyito y que ahí tiene que meter la nariz, después tiene que aprender a esperar por un tiempo determinado, después tiene que aprender que tiene que salir, ir para el lado, buscar y lamer. Entonces, son un montón de conductas artificiales que yo no las tildaría de instinto. Yo tengo una última pregunta, ¿podría? No, si está bueno, si entre más. Un poco la continuación, hablando un poco de la idea de mecanismo, porque en el fondo todo el condicionamiento operante, el trabajo de Skinner y todos sus seguidores, no apuntaba a buscar mecanismos, sino que solamente leyes, el estímulo y respuesta. Entonces la idea de la caja negra, no importa qué hay, no importa cuáles son los mecanismos, sino que cuáles son las contingencias que generan estas respuestas. Y bueno, tu propuesta es decir, bueno, veamos cuáles son los mecanismos, metámonos dentro de la caja negra. ¿Sí? Y es de ahí donde me parece fascinante esta idea de pensar que la rata va, no sé, haciendo hipótesis, porque en el fondo ahí hay un mecanismo de ser sensible en el sentido de entender las contingencias del medio. ¿Sí? Pareciera más que un cerebro reactivo, un cerebro activo que va capturando, va generando hipótesis y falseándolas. Digo que no es metafórico lo que yo estoy diciendo, es un sistema que procesa una determinada información de una determinada manera, y ese es el mecanismo. Entonces por eso que fascinado con la idea. Entretenido, porque además uno mira el video de la rata, por ejemplo, recién ve que hay una luz, se mete la nariz, aparece la luz. Entonces después, claro, de repente descubre recortar. Como, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Entonces, claro, obviamente es el lenguaje que uno le pone, el bicho tiene todos esos comportamientos de que se ve muy sorprendido. Quería agregar una cosita. Creo que ocurre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y que muchas veces los psicólogos desconocemos un poco lo que ha ido ocurriendo con las actualizaciones en las teorías en estos modelos. Y de hecho, si uno mira las últimas revisiones, ni siquiera las últimas, estoy hablando del año 88, ya hay varios autores del condicionamiento clásico que dejan de pensar en el condicionamiento clásico como un mecanismo que afecta solo las respuestas reflejas y como un automatismo frente al ambiente. Rascolla ya en el 88 lo define como una forma de representación del medio ambiente y de obtención de la información del medio, y lo mismo va ocurriendo con el condicionamiento instrumental, que en este caso están implicados los dos procesos de aprendizaje, donde el organismo aprende las relaciones de contingencia que hay entre su conducta y las consecuencias de esta, y además en los antecedentes previos de eso. Entonces, ya ahí, con esa definición, se está metiendo dentro de la caja negra, y esto en el fondo da el respaldo, dice lo que ocurre a nivel del sistema nervioso. Entonces, con esa representación, o sea, ya el condicionamiento clásico en esos años se empieza a definir de esa forma, y se empieza a cuestionar mucho de hecho lo que hablaba, lo mencionabas tú respecto de las relaciones de contingencia, de cómo los organismos son capaces de discriminar si efectivamente esa señal predice o no predice un evento que va a ocurrir en el ambiente. Entonces, que crean hipótesis, ellos no hablan de hipótesis en general, los experimentadores de condicionamiento clásico hablan de representación del medio, pero finalmente uno bien podría decir sí, una hipótesis. Pero yo no estoy tan seguro hasta qué punto la escuela Rangel y después Pierce Hall se meten en la caja negra, porque ellos tienen un set de cosillas diferenciales para describir la tasa de aprendizaje. Sí. Sí, con la hipótesis del comparador también después. Pero claro, entonces yo creo que cuando empezamos a ver